¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. No les pregunto cómo están, porque ya le han preguntado varias veces ya, ¿cierto? Pero yo sé que estamos en victoria. La victoria, y eso siempre lo recalcamos, la victoria no es nuestra, la victoria no es por nuestros méritos, la victoria es porque el Señor nos da la victoria. Amén. Qué bueno. Bueno, les saludamos a cada uno de ustedes y a los bienaventurados que nos ven a través del internet, los que están disfrutando del sol allá en la playa o lo que sea, donde estén. También les saludamos a nuestros hermanos que algunos nos han avisado, hay varias familias que han salido. Saludamos a Guillermo, Verónica, que van rumbo a Chiloé. No este Chiloé de aquí, sino el de allá, de por allá. Y así otras personas que están de vacaciones también les saludamos en el amor del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día, lo cual es vital para nuestra vida espiritual. Sin la palabra del Señor, hermano, andaríamos verdaderamente a la deriva. Tú sabes lo que es a la deriva, ¿cierto? Un barco que no tiene timón o se le echa a perder el timón, anda a la deriva, donde lo lleva la ola. Y así hay muchas personas, viven, tú sabes, donde va Vicente, va la gente. Y ahí va con la ola para allá, la ola para acá. Pero la palabra del Señor es la que es ancla de nuestra alma y es la que nos sustenta, bendito el nombre del Señor. Le invito a que leamos una escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14 dice la escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos o conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leo ahora el 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias le damos, Señor, por esta su palabra, Dios mío. Tu palabra es hermosa, preciosa, profunda, insondable para la mente humana, Señor. Locura para los que se pierden, Señor. Pero para nosotros es refrigerio, es un bálsamo en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío,
Sabemos, Dios mío, que no es de interpretación privada, por lo tanto, pedimos que tu Espíritu Santo, cuya unción está dentro de cada uno de los creyentes, Señor, sea la que nos enseñe en este día, al que oye y al que habla, Señor, para que en todo tu nombre sea glorificado y salgamos de aquí, Señor, renovados, salgamos de aquí, Señor, con una nueva esperanza, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Está autorizado para decir amén, para decir gloria a Dios, para alabar el nombre del Señor. Está autorizado porque el dueño de casa me dice que se los diga, para que estemos en confianza porque Él está aquí con nosotros. Amén. Vemos, hermanos, a través de esta escritura que la obra de redención fue completa. Fue una obra tan grande que todavía no la podemos asimilar, aunque con nuestras propias palabras tratamos de explicarlo. Aún nuestra nueva identidad, según lo que leíamos aquí, la identidad que teníamos ya no es, ya no corre. Por eso tú, como decía yo hace unos días atrás, predicando acerca del ciego de nacimiento, el ciego decía, lo único que yo sé, que antes era ciego y ahora veo. O sea, ya no me busquen por lo que era, ni me apunten con el dedo por lo que era, o si hay algo de que gloriarme por lo que era, ya eso no va, porque yo soy nueva creación en Cristo Jesús. Y Dios para tener una comunión con nosotros, esa comunión que se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado, Dios creó una nueva especie en Cristo Jesús, y de ahí somos nosotros. Por eso cuando dice que somos nuevas criaturas, no quiere decir, porque a veces, por ejemplo, el auto mío estaba lleno de rayones y un hermano lo pintó y lo brilló y todo eso, entonces quedó como nuevo, decimos. Pero tenemos que especificar que es como nuevo, porque nuevo quiere decir que nunca antes había existido y ahora es nuevo. Por lo tanto, la Escritura nos dice que eso somos nosotros. Somos nuevas criaturas, bendito el nombre del Señor. Por eso si alguno está en Cristo, eso también recalcarlo, como repasando un poquito, porque eso no es cualquiera. Hay que estar en Cristo, porque en Él son todas las promesas. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. O sea, fuera de Él hay religión solamente. Fuera de Él solamente hay doctrinas, solamente fuera de Él hay, tú sabes, cualquier ideología o lo que sea. Pero en Cristo hay salvación y una nueva vida. Una nueva vida. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesucristo tomó nuestro lugar, según lo que estábamos leyendo acá. Y lo que Dios hizo algo tremendo, hermano. Eso, la obra que Dios el Padre, a causa de ese amor, como lo dice Juan 3:16, que nos amó de tal manera que era imposible, digo, si es que cabe la palabra imposible para Dios, relacionarse con el pecado, porque Dios es santo, 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 y no hay forma de que Él pueda tener comunión con el pecado. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, en amor, inventó algo tremendo, hermano. Y en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que leíamos, dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Pero Él no podía, o sea, si hay algo que, por ejemplo,
es que no cabe el ejemplo, es tan grande la diferencia, imposible de nosotros relacionarnos con Dios, de alcanzar a Dios de alguna manera, y sin embargo Dios inventó lo que llama aquí la Escritura la reconciliación. El hecho de poner en Cristo Jesús o enviar a Cristo Jesús para que fuera el que cargara con el pecado de todos nosotros, todo lo que impedía que nos relacionáramos con Dios. Dios, dice la Escritura en Isaías 53, cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo en la cruz, para que entonces nosotros, a causa de que el justo murió por los injustos, los pecados nuestros fueron cargados sobre Él y Él en cambio nos dio su justicia y fuimos declarados justos delante de Dios. La única manera para Él poder relacionarnos. Por eso es tan grande la salvación para el hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces esta obra, hermano, la reconciliación, el término reconciliación, viene de una palabra latín, reconciliare, derivado de concilio, que quiere decir reunión. Concilio que hacían para los países cuando había, para no ir a la guerra, ellos entraban en un concilio, en una forma de reunirse para hablar los términos y no tener que ir a la guerra. Bueno, en esencia significa reconciliación, en esencia significa volver a unir algo que estaba roto, algo que estaba quebrado, algo que era imposible de poder juntar otra vez. Volver al concilio también significa, o sea, volver a ese punto en que podemos estar delante del Señor y restablecer la unión de personas que estaban desunidas o enemistadas, en este caso Dios y el hombre. En el contexto bíblico, la reconciliación es el acto por el cual Dios propicia, o sea, Él inventó, Él fue el que dio el primer paso. Nadie buscaba a Dios, dice la Escritura. No hay uno que busque a Dios, dice la Escritura. Sin embargo, Él propició, Él inventó, Él se acercó en este acto de restaurar la relación cortada entre Él y el ser humano. Esta relación que fue dañada por el pecado, y Dios la hace posible solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo pensaba más o menos, y es bien difícil, hay cosas que es fácil armar un ejemplo o una ilustración, pero hay cosas tan sublimes, tan grandes, tan inmensas como esto, que es bien difícil. Yo inventé algo aquí como una ilustración. Cuando alguien contrae una deuda muy grande con bancos o diferentes acreedores y no la puede pagar, lo más normal es que lo lleven a tribunales y le exijan pagar todo. Ahora, lo legal en un juicio de esta manera es que el deudor, al no tener con qué pagar, es despojado de todo lo que posee, le embargan la casa, vehículos, muebles, joyas, you name it, lo que sea, la cama se la dejan nomás. Y dejándolo sin nada y prácticamente en la calle, porque debía y había que pagar. Incluso lo que le recogen lo venden por nada, o por un remate, a lo que sea, para tratar de saldar en parte la deuda. Ahora, si el caso fuera juzgado con las leyes antiguas, bíblicas, las leyes de ese tiempo, de la antigüedad, aparte de quitarle todo, lo harían esclavo del acreedor o lo pondrían en la cárcel hasta que pagara todo, incluso a la familia entera, a los hijos y todo, esclavos. Entonces, hermano,
No tenemos que buscar muy lejos para tratar de identificarnos con esto, ya que la deuda nuestra del pecado era imposible pagarla, imposible. Aunque nosotros hubiéramos dado nuestra vida, aunque nada podríamos dar a cambio para satisfacer el pecado nuestro, bendito el Señor. Entonces, hubo una necesidad de reconciliación. Nuestro estatus previo a conocer a Cristo era que éramos enemigos de Dios. ¿Qué éramos? ¿Tú sabes lo que es enemigo? Eso es una palabra fuerte. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el pecado no solamente nos hace culpables, sino que nos hace enemigos de Dios. La mayor necesidad del ser humano no es cambiar su conducta o cambiar su suerte o cambiar su estatus o lo que sea, sino es ser reconciliado con Dios. Sin reconciliación no hay salvación. Y el autor de la reconciliación, sabemos que es Dios mismo. Dios mismo, el ofendido, buscó la manera legal, porque Él no va a transgredir su propia palabra. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces Él no va a transgredir su propia palabra. Por lo tanto, en 2 de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El medio de la reconciliación, ¿cuál fue el medio para Dios lograr reconciliar al hombre consigo mismo? Fue Cristo Jesús y la cruz, no había otra cosa. Por eso Cristo Jesús 3 veces en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, 3 veces el Señor oró. Durante toda la noche estuvo orando. Y 3 veces le pedía, la oración era, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, pero Él se dio cuenta a causa de la revelación misma del Espíritu Santo que estaba en Él, de que no había otra forma, de que no había un plan B como para sacarle el cuerpo al asunto, sino que Él dijo al final, bueno, más no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Después de haber sudado gotas de sangre, de haber exclamado, mi alma está triste hasta la muerte. Y no por las espinas y los clavos y los azotes, sino por el pecado tuyo y mío que iba a ser cargado sobre Él. Cordero sin mancha, Cordero perfecto, santo, santo, santo. Entonces, el medio, por supuesto, fue la cruz. Y el resultado de la reconciliación, fue algo tremendo, hermano. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Cristian Rojas, ¿por qué tú no me dices qué significa esa hora que está puesta ahí? ¿En serio? No sé si voy o vengo. O sea que llevo esa hora o falta esa hora. Ah, ya. Yo dije, pero ¿cómo? Yo dije, está bien que pongan la hora y todo, pero no puede ser. Y yo corriendo aquí, hermano. Mira, gracias. Ve, cuando las cosas son claras, la cosa camina. Entonces el resultado de la reconciliación, Romanos 5:1, dice
justificados. O sea, imputándole la justicia de Cristo, justificados, pues por la fe, no por obras, solo por creer, haber creído en Cristo y seguir creyendo en Cristo, porque el justo por la fe vivirá. Si no hay fe, no hay vida. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, el deudor aquel que hablamos que lo podían haber tomado de esclavo. No sé si te has fijado, pero hay algo típico, hermano, algo típico. Si alguien te debe algo y tú lo ves caminando y viene caminando así, ¿qué es lo típico que hace si viene por esta vereda? Se va para la del frente y como que no existe. Porque es típico, es típico. Es andar arrancando del acreedor. Eso es lo normal, lo normal. Imagínate tú que tú puedas llegar al banco que le debes y ahora entrar y saludar. ¿Cómo está, Mr. Lusky? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Etcétera, etcétera, y darle la mano y todo, porque te sientes que ya no solamente no debes nada, sino que ya has sido enriquecido con todas las riquezas que Cristo ha logrado para ti. O sea, te sientes bien, no porque estés bien con la gente, sino porque Cristo mora en ti y tú puedes andar tranquilo, seguro. Incluso si hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú andas seguro porque el que te redimió, el que te salvó, vive dentro de ti y anda, incluso, y para más remate, si cabe la palabra, envía a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y anda seguro, hermano, anda seguro. Bendito el nombre del Señor. La salvación no es solamente para el día que te mueres, sino que ya comienza, así como decía mi hermano, el pastor Rafael, de Joshua, mi sobrino. Ahora se nota otra persona. Yo lo conozco y entiendo lo que él estaba contando, porque se nota otra persona, justificado, porque sentirse justificado, que ya no le debes nada a nadie, en el sentido espiritual. O sea, te sientes libre, te sientes pleno, te sientes que puedes hablar con Él directamente, que no hay nada que impida tu relación con Él. Incluso te da la confianza que le llame Abba, Padre. O sea, que le llame, en otras palabras traduciendo, papito. O sea, esa confianza te la da esta redención, esta reconciliación que Cristo logró para ti. En Romanos 5:10 también dice la Escritura, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, lo cual éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, porque Él vive, nosotros vivimos también. No solamente estamos reconciliados, sino que nos ha dado vida eterna, bendito el Señor. Entonces la reconciliación produce, como estaba diciendo recién, seguridad, paz. Tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. No es solamente un alivio emocional, hermano. Es que tú despiertas y sabes a quién perteneces. Puede haber un problema, puede haber una dificultad. Yo veía algunos testimonios de personas que están sufriendo allá en el sur. Cómo oraban, cómo, tú sabes, estaban orando y glorificando al Señor y se le había quemado todo, hermano. Pero tenían paz. Y la gente ahí es cuando dice, esta gente está loca o algo, o ¿qué le dan allá? ¿Qué le da a esta gente? Porque es ilógico que una persona que está sufriendo, que está pasando, o sea, hay
Hay el A y el B, las personas que sin Cristo y las personas con Cristo. Eso lo ves en los funerales, lo ves en todos los lugares. Personas que son salvas y que están en un funeral, no lloran tanto, quizás lloran porque sienten lo lógico. Yo lloré en el funeral de mi papito, yo lloré. Pero espérate, con gozo, porque sabía para dónde fue mi viejo. Pero las personas que no tienen a Cristo, ¿tú sabes por qué lloran? Porque saben que nunca más le verán. Y eso lo saben ellos. Porque Dios puso eternidad en cada uno de nosotros y sabe que esa persona no fue salva. Por lo tanto, hermano, esta reconciliación produce seguridad. No es un alivio emocional. Es algo real, tangible. Incluso cambia nuestra posición, como decía antes. Antes éramos, tú sabes, deudores de Dios. Cuando las personas vienen un terremoto o algo, se tiran al piso y claman y hacen cualquier cosa porque tienen miedo, están en deuda con Dios y lo saben, tienen conciencia, saben que si se mueren algo terrible les va a pasar, aunque no sepan teología. Algo terrible les va a pasar. Esa sensación está en la persona que no tiene a Cristo. Pero el que sí tiene a Cristo sabe la posición de hijo que tiene. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya no somos enemigos. Y algo más que da la Escritura aquí, hermano, algo tremendo, que es, claro, hasta tema de otro mensaje, pero juntándolo, la Escritura nos muestra que ya no solamente no somos enemigos, ahora somos hijos. Y ¿sabe qué el Señor nos dio? La confianza, no solamente de llamarle papito, sino de ser su representante aquí en la tierra. O sea, guardando las proporciones, el que representa a Cristo es el Espíritu Santo aquí en la tierra, obvio. Ese es el representante, porque Jesús dijo, me voy, pero enviaré a otro consolador que estará con vosotros para siempre, el cual está entre vosotros ahora, pero estará dentro de vosotros. Ese es el representante. Pero estoy hablando ahora hacia las personas que necesitan conocer a Dios, las personas que necesitan reconciliarse con Dios. Dios, dice la palabra del Señor, nos dio un ministerio. Mira, cuando yo recuerdo en el Instituto Bíblico allá en Miami, recuerdo que a veces nos poníamos a conversar, los alumnos, y conversábamos que ¿cuál será el ministerio que Dios me tiene? Y otros hablaban de ministerio, no, porque el ministerio, y yo decía ministerio, ¿y qué es eso? No sé, pero ministerio, el ministerio que Dios me tiene. Y soñaba, oraban por un ministerio, otros decían, yo creo que el Señor me tiene tal ministerio. Y tú sabes que hay un solo ministerio, y de ahí surgen todos los demás. Hay un solo ministerio que es común a todo hombre, mujer, niño que ha nacido de nuevo, a todo cristiano, a todo hombre, mujer de Dios. Ese es el ministerio que dice la palabra que nos dio el Señor a causa de esta reconciliación. La reconciliación fue tan perfecta que Dios nos da la confianza de poner en nosotros su palabra para que nosotros ejerzamos este ministerio. Ministerio significa algo bien tremendo, es una posición de confianza. Voy a leer esa escritura. Dice lo que leíamos al comienzo. Así que, en el verso 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si tú dices, ¿cuándo el Señor me dará un ministerio? Ya te lo dio desde el día que te convertiste al Señor. Porque así como decía el pastor recién, que Joshua le llamó eufórico porque quería hablar del Señor, y yo creo que le está hablando a todo Miami, le está hablando del Señor en este momento.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la persona, no hay que decirle, tú ahora has recibido el ministerio de la reconciliación. No, eso es innato, eso es normal. Toda persona que recibe una buena noticia o recibe algo es el mejor propagandista de un producto que le gusta, le sirvió, lo encuentra bueno, lo publica por todos lados. ¿Cuánto más la salvación que tú has recibido? Pues dice la palabra que nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? En que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos esa palabra, está en la Escritura, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más aún, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese mensaje está en cada uno de nosotros para que nosotros también lo divulguemos. Mira lo que la palabra misma lo dice, el término reconciliar es hacer volver al concilio, ¿cierto? Eso Dios te dio a ti y me dio a mí esa gracia de atraer a las personas al concilio, de atraerlos al lugar donde ellos pueden ser libres, al lugar donde ellos pueden ser reconciliados con Dios. Y vamos a ver ese lugar más adelante, ¿cuál es? Bendito el Señor. Por lo tanto, hermanos, todo cristiano tiene esta misión encomendada. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Tú no tienes que, aunque es bueno estudiar, aunque es bueno instruirse, incluso es bueno saber qué significa ese ministerio o qué mensaje tú tienes que dar. Pues yo digo, cuando yo me convertí, yo daba un mensaje que hoy día digo, no era el apropiado, pero claro, incluso mucha gente se convirtió porque el tema principal en el mensaje de la reconciliación es Cristo Jesús. Y mientras tú pones a Cristo bien alto y el sacrificio de Cristo, las personas por medio del Espíritu Santo pueden creer en Dios y ser salvos. Entonces, hermano, todo creyente reconciliado está capacitado para ser un embajador, un reconciliador, una persona que atrae a las personas a la única fuente donde ellos pueden ser libres, donde ellos pueden ser salvos. Bendito el nombre del Señor. Ahora dice la Escritura que nosotros somos embajadores. Esa es una palabra grande, ¿no? Por eso yo dije, un embajador es representante de un gobierno, de un rey o de alguien importantísimo, de un país. Un embajador es el representante diplomático de más alto rango de un país ante otro país o una organización internacional. El embajador actúa como un portavoz oficial y enlace principal para promover intereses políticos, económicos, culturales, etc. Entonces, el embajador, fíjate que no vive, o sea, está en otro país, lo envían, pero ese embajador está capacitado para hablar de parte del presidente o del rey, etc. Recuerdo hace mucho tiempo, en las Naciones Unidas, había que dar un voto y el presidente que había aquí en Chile era el presidente Lagos. Y el presidente Lagos instruyó a su embajador en las Naciones Unidas a que diera el voto de una manera. Pero él no, él lo dio a la pinta de él. Él votó como a él se le ocurrió. Al otro día estaba en Chile. Porque tú no puedes desautorizar a quien te envía.
Tú no puedes hablar de parte tuya. Yo no hablo, por eso, cuando tú le hables a algún familiar de Cristo, tú no hables tanto de ti, lo cual yo hacía mucho. Por eso digo, con errores, tú sabes, he ido aprendiendo en el tiempo. Porque el principal de todo es Cristo. Porque sin Él no hay nada. Hay personas que dicen, no, es que yo era esto, yo era esto, yo era este otro, y yo era este otro, y ahora no. Y la otra persona te dice, bueno, qué bueno por ti, pero yo nunca he fumado, nunca he robado, nunca he tomado esto, todo lo que tú hacías yo no lo hago, así que estoy bien, ¿no? En cambio, cuando tú hablas de una persona y le dices lo que dice la Escritura, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la única forma de escapar del juicio, de la condenación, es a través de Jesucristo y creer en Jesucristo. Y ahí, simple. Y que Él murió por ti y que Él resucitó y que Él está sentado a la diestra del Padre. Claro, hay mucha instrucción linda, preciosa, la cual tú puedes hablarle a las personas. Ahora, el problema de esto también se dio hace poquito en una embajadora en New Zealand, el país que está abajo de Australia. También como dicen coloquialmente los chilenos, se arrancó con los tarros. ¿Se entiende ese francés, no? Ok. Entonces esa persona dio una opinión personal. Y claro, acá por política eso no la querían votar y todo, pero la lógica era que había que votarla. Y sí, tuvo que renunciar. Porque entonces un embajador no habla de sí mismo, no se proyecta a sí mismo. Un embajador es un representante de quien lo envió. Si él te dio un ministerio y ese ministerio es para reconciliar a las personas con Dios, no es para condenar a las personas, es reconciliar. Aunque hablamos de pecado, aunque hablamos de condenación, porque hay que decirlo, porque a veces se florea tanto el evangelio que al final la persona dice, bueno, algún día será pues. No sienten la urgencia de ser salvos por lo mismo, porque no se les da el evangelio tal cual. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿por qué si Dios nos dio este ministerio? A todos, ojo, no a los pastores solamente, a todo cristiano. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero si tú eres cristiano, nacido de nuevo, que tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tienes testimonio, que te da el Espíritu Santo de que eres hijo de Dios, tú tienes ese ministerio, o sea, ese encargo de parte de Dios, traducido en la gran comisión, que es predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿cierto? Amén. Están autorizados a decir amén, así que no se preocupe, no se preocupe. Entonces, ¿por qué no ejercemos ese ministerio? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hermano, mira, yo anoté algunas cositas aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo que está en ti te está dando a lo mejor algo bien personal tuyo. Pero estamos acostumbrados, hermano, a un cristianismo pasivo y muy cómodo. O sea, ¿qué tiene esta iglesia o este pastor que darme o aportarme a mi vida? Y no, ¿qué yo tengo, Señor? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿O por qué voy a la iglesia? ¿O por qué hago esto? Señor, o sea, ¿qué puedo hacer yo para agradarte a ti? No para que me agraden a mí. Entonces, hermano, muchos cristianos que yo conozco, muchos, y eso es una cosa que está es muy general actualmente hoy, más que nunca. Hay un adormecimiento y aparte de las doctrinas malas, perversas, diabólicas que se han regado, que ya Cristo nos advirtió.
nos advirtió que en el último tiempo habrían doctrinas de error. Incluso la Escritura le habla doctrina de demonios que tienen apariencia de piedad. Entonces, muchos cristianos que creen que el Señor viene pronto a buscarnos, lo único que están haciendo es pasar el tiempo esperando la venida del Señor. Suena bien bonito, pero no se ajusta con la comisión que el Señor nos dio. Hermano, el mensaje de hoy no tiene por objeto que salga de aquí con una carga impuesta. Yo no te quiero imponer ninguna carga que ni yo mismo a veces puedo llevar. Sin embargo, hablar del Evangelio completo para que entendamos que dentro de este mandato que el Señor nos da, de esta comisión que el Señor nos da, que para algunos puede decir, pucha, ¿y para qué me la das si yo lo único que quiero es ser salvo nada más? Hermano, si nosotros practicamos esto, si nosotros practicamos esto, y te lo digo por experiencia personal, hermano, tú vas a decir, es que esto es mi vida, esto es lo que yo, Señor, yo estoy completo, aunque me falta esto y este otro. Pero Señor, yo tengo gozo, yo tengo paz, porque estoy haciendo tu voluntad. Y hay algunas personas, hermano, y te voy a decir algo, que es algo de lo comercial, que es difícil recomendar un producto, algo que tú no has probado. Tú sabes, no sé si aquí en Chile funciona así, pero yo trabajé en un dealer de automóviles junto al pastor Rafael en la parte de desabolladura y pintura, pero estaban los salones de venta y todo ahí mismo. Y yo veía que todos los vendedores de autos de la Dodge en ese tiempo, todos los vendedores andaban en autos último modelo Dodge, tremendos modelos. Y después me di cuenta que era que la compañía les ponía ese auto, porque de esa manera él está capacitado y tiene autoridad y le sale de verdad recomendar algo. Pero si tú no has probado bien, si tú no estás caminando de acuerdo a todo lo que dice el Señor, entonces hay cosas que tú no has probado, que tú no has experimentado. Por lo tanto, no te sale el recomendarlo. Sí, ven a la iglesia o esto y el otro y lo máximo que puedes decir, te invito ya. Pero no te sale hablar de Jesucristo, de la salvación. Y yo te invito, hermano, que en este día salgamos de aquí en estos minutitos que nos quedan. Salgamos de aquí, hermano, no convencidos, sino reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, para que todo el fluir del plan de Dios para tu vida se manifieste y no esté trancado ahí a causa de, no, pastores, que tú no entiendes mis problemas, negro, si yo te cuento los míos, te voy a hacer llorar. No, si todos tenemos problemas. La Escritura dice, andará gimiendo y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero volverá con gozo trayendo las gavillas, o sea, la cosecha. No es fácil. Pregúntale al apóstol Pablo, a todos los apóstoles y todos los padres de la iglesia, los que sufrieron incluso la muerte por Cristo. Hay algo tremendo en eso que tú y yo a lo mejor no hemos descubierto y que es necesario que en este día entendamos en el nombre del Señor. Mira, el que está consciente, yo el otro día hablaba de la meta, de tener una meta fija, saber cuál es tu meta, saber para dónde vas, para que tú sepas que todo lo que te pase aquí no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero si tú no tienes eso claro, te vas a distraer con las cosas del mundo, hermano. Y el mundo te va a absorber. Y todas estas cosas van a ser solamente asunto del domingo, lo que el pastor habla. Para ser embajador del Evangelio y llevarlo a la reconciliación con Dios, tú no necesitas nada más que creerle a Dios. Creer que tú eres un embajador, que Dios te dio eso.
Y sabes tú una cosa, que los embajadores no tienen que trabajar, no se tienen que preocupar del día de mañana, porque el país que los envió es el que les suple. Yo siempre lo he dicho, pero cada vez que yo voy a la embajada de Estados Unidos, he ido a algún trámite, algo, en el baño, hermano, hasta el papel es gringo. O sea, todo suplido por el país que los envía. Ellos no se tienen que preocupar de nada. Y tú y yo preocupados, entonces el diablo nos tiene preocupados para que no hagamos lo que debemos hacer, estar ocupados en las cosas del Señor. Porque ahí es donde hay gozo, ahí hay paz, ahí hay felicidad, ahí hay tranquilidad, ahí, hermano, está ese regocijo en el Señor. Fuera de ahí no, fuera de ahí en la vida religiosa. Te la regalo, brother, te la regalo. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice en Colosenses. Capítulo 1, versículo 21. Estoy consciente del reloj, no se preocupe. Me lleva al son de conga. Pero está bueno, está bueno. Colosenses 1, 21. Y a nosotros también, que en otro tiempo erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas cosas, malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y escucha esto, y esto está, y lo voy a recalcar, el verso 23, con un sí condicional. Lo pongo yo bien en letras grandes, le pongo if. Si es que, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros ni para allá ni para acá de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo. Este versículo, hermano, hace una gran diferencia entre los que predican que una vez reconciliado, porque ya el Señor nos reconcilió cuando creímos en Él. Inmediatamente ahí, ¡pum!, de una. No hubo trámite, no hubo papeles que llenar, no hubo nada, ni reglamento, ni haz esto, ni camina para allá, ni... No, de una, instantáneamente, salvos, nuevas criaturas. Pero este versículo hace una gran diferencia entre los que predican que una vez reconciliado, ya no tienes que reconciliarte más con Dios. Ya. Lo que nos mantiene en la posición de reconciliado es permanecer fundados y firmes en la fe. Jesús dijo, permaneced en mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. No hay nada, separado. Y lo dice en capítulo 15 de Juan, muchas veces, permaneced. Porque la salvación, reconciliación, santificación y todo lo demás está en la persona de Cristo, no está fuera de Él. El problema no es el pecado o los pecados que cometamos. Ya Cristo pagó con una sola ofrenda por el pecado. El asunto es permanecer en Cristo. Y la buena noticia, hermano, la buena noticia de todo eso, es que a veces vivimos cohibidos de hablar del Señor. O sea, no es que quieran a decir, o por último me conocen. Muchas veces nos ha pasado eso. Cuando yo recién me convertí, venía aquí a la casa del lado a ver a mis padres, etc. Y no faltó el familiar que me dijo, oye, pues si yo te conozco, brother, que a mí no me va a contar cuentos, yo sé quién tú eres. Pero ellos no sabían lo que dice 2 Corintios 5:17. No, yo era. Lo que tú conocías, yo era. Ahora soy otra persona. Entonces, hermanos, no nos vemos a veces como evangelistas o embajadores del Evangelio.
a causa, hermano, de lo mismo que pasó en Edén, va pasando y se va repitiendo, aunque de otra forma, pero el pecado nos separa de Dios, nos separa de esa comunión con Dios. Ya no es tan fluido, ya no te dan ganas de orar, incluso hasta te da no sé qué penita de orar. No, después me voy a arrepentir y voy a orar. Entonces, hay cosas que impiden, que están impidiendo que cumplamos lo que el Señor nos da, porque ahí yo te garantizo que ahí hay gozo. Ahí tú puedes dejar muchas comodidades, muchas cosas por hacer la voluntad de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas porque vale la pena, vale la pena. A mí me han preguntado varias veces, y perdone que sea autorreferente, que si hice buen negocio en haber dejado todo allá y venirme para acá. Yo les digo, claro, humanamente no es un buen negocio, nada, al contrario. Pero ¿sabes qué? Han pasado 25 años desde que me vine de Miami, dejé todo allá y estoy aquí. Y yo te digo, no tengo todo lo que tuviera ahora, porque al que le vendí el taller y todo el negocio, ahora es 10 veces más de lo que yo tenía. Pero no importa, a lo que voy es lo siguiente. Lo que yo estoy contento, y es lo que yo te estoy tratando de transmitir, hermano, de que no hay otro gozo más importante que agradar a Dios. Y tú no le vas a agradar con sacrificio ni nada, solamente con hacer su voluntad. Y eso es lo que decía, hermano. Hoy en este momento, podemos tomar este día. Han pasado ya varios días, ya enero prácticamente se fue, para reconciliarnos con Dios, para volver al concilio. Mira lo que dice la Escritura en Isaías. La Escritura dice en Isaías 1:18. Es como si el dueño del banco, al que tú le debes tanto dinero, viniera a tu casa y te dijera, oye, vengo a hablar contigo, ¿por qué no nos sentamos y razonamos juntos? Bueno, mira lo que dice. Asimismo, y más todavía porque es Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sabe que tú no tienes con qué pagar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces es necesario, hermano, comenzar por nosotros a volver a tener esa comunión fluida. Empecemos por ahí. Empecemos por buscar de vuelta esa reconciliación con Dios, a volver a recibir ese input, esa gracia, esas ganitas de servirle, de agradarle, de cantarle, de levantar nuestras manos, aún en lo íntimo, en la casa, donde estemos. Que comencemos, hermano, a tener esa relación, a permanecer en Cristo y empaparnos de la realidad de quiénes somos. Tú no eres lo que dice el espejo, hermano. Tú eres lo que dice la palabra de Dios. Tú eres más de lo que pudieras dimensionar con tu mente humana. No, pastor, es que usted no conoce, yo soy una persona que tengo problemas, tengo hasta adicciones, tengo deuda, tengo problemas matrimoniales. Hermano, eso es en lo humano. ¿Quién no tiene problemas? Pero hermano, cuando tú vienes a estar a cuentas con Dios y te reconcilias con Dios, toda esa realidad de que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí todo es hecho nuevo, se hace realidad. Y tú empiezas a ver las cosas nuevas, empiezas a ver un gozo que no había, empiezas a ver que aunque haya carencia, tú dices,
todo el Señor suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aunque no pueda hacer cosas, aunque esté limitado, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún a dejar todos esos vicios, a dejar toda esa vida pasada. Yo puedo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermano, la pregunta que hice en un momento fue, ¿y dónde está ese lugar de concilio, de venir a estar a cuenta? ¿Dónde es el lugar donde yo debo ir? Porque en Israel había que ir al templo. Ese templo que tú mencionaste que fue destruido y después yo no había dónde. No había dónde. Pero sí hay dónde. ¿Dónde está ese lugar de volver al concilio, a reconciliarme con ese Dios lindo, hermoso, que te ama tanto, que te está diciendo, ven y estemos a cuenta? Let's reason together, dice la Escritura. Razonemos juntos. Imagínate, Dios decirte a ti, razonemos juntos, negro. Razonemos juntos. Razonemos juntos, es lo que dice la Escritura. Entonces dice la Escritura en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que tú has creído, tu confesión, reténla. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el lugar donde tú y yo tenemos que ir y donde yo voy siempre, a cada rato. Ese lugar donde el Señor te dice, ven y estemos a cuenta. Aquí está en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no del juicio, de la gracia, donde Dios se derrama en bendiciones para ti, para alcanzar misericordia si has pecado y hallar gracia para levantarte, fuerzas nuevas para el oportuno socorro. Bendito el Señor. Como embajador, entonces empecemos a practicarlo esto. Empecemos por aquí. Tú tienes un ministerio, el ministerio de la reconciliación, pero para reconciliar a alguien tenemos que reconciliarnos nosotros primero, porque toda la fuerza, todo lo que tú vas a hablar va a salir de parte de Él para convertir a las personas. Dios no solamente te quiere perdonar, hermano, por tus pecados, te quiere restaurar hoy mismo para empezar. Ese es un punto de partida. Venir al Señor, al trono de su gracia. El Señor quiere que cumplas su propósito en ti. Vamos a orar en este momento, hermano, y si tú has pecado, no esperes más tiempo en decir, pastor, bueno, un día de esto yo me voy a arrepentir, voy a volver. Puede que ese día no llegue, hermano. Hay personas que se han ido. No vamos a orar por orar, hermano. Vamos a orar para reconciliarnos con Dios. Pedirle perdón. Hemos fallado. Hemos fallado en ser embajadores. Hemos sido embajadores de otras cosas y no del reino. Hemos fallado en no reconciliar a personas con Dios porque estamos demasiado ocupados. Inclinemos nuestro rostro, hermano, en este momento. Solo tú sabes, y el Espíritu de Dios que está en ti, que es el único que puede redarguirte de pecado. ¿En qué has fallado? Y esto no es una oración de juicio, al contrario, es para reconciliarnos con Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios mío, delante de tu presencia estamos. Queremos partir bien, Señor.
Sabemos que una iglesia no crece con programas y estrategias y quizás con préstamos para hacer las cosas más grandes, sino con tu presencia, con tu Espíritu, Padre. Y necesitamos, Dios mío, como personas, como individuos, la plenitud de tu Espíritu en nosotros, Señor. Pero si hemos pecado y no hemos confesado ese pecado, no nos hemos reconciliado contigo, Dios mío, hemos contristado a tu Espíritu, hemos apagado al Espíritu. Por lo tanto, te pedimos perdón, Señor. Y queremos hacer tu obra. Queremos obedecerte. Queremos experimentar el gozo que es tan grande que no tiene comparación con el gozo del mundo. Gracias te damos, Señor. Nos entregamos a ti. Creemos firmemente que Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y nos reconciliamos contigo hoy día, Señor. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Dile, dile. Y gracias te doy por esta gracia tan grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor. Amén.